Sacó el libro de memoria Don Quijote y, apartándose a una parte, con mucho sosiego comenzó a escribir la carta. Y en acabándola, llamó a Sancho y le dijo que se la quería leer porque la tomase de memoria si acaso se le perdiese por el camino, porque de su desdicha todo se podía temer. Escríbala vuestra merced 2 o 3 veces ahí en el libro y démele, que yo le llevaré bien guardado, porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate, que la tengo tan mala que muchas veces se me olvida cómo me llamo. Pero con todo eso, dígamela vuestra merced, que me holgaré mucho de oírla, que debe de ir como de molde. Escucha que así dice: soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llaga de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, magüer que yo sea sad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Por vida de mi padre, que es la más alta cosa que jamás he oído. Pese a mí, y cómo que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere. Y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura. Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo y que no hay cosa que no sepa. Todo es menester para el oficio que trayo. Ea pues, ponga vuestra merced en esotra vuelta la cédula de los 3 pollinos y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan en viéndola. Que me place. Y habiéndola escrito, se la leyó, que decía ansí: mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza mi escudero 3 de los 5 que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced, los cuales 3 pollinos se los mando librar y pagar por otros tanto aquí recebidos de contado, que con esta y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a 22 de agosto de este presente año. Buena está, fírmela vuestra merced. No es menester firmarla, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma. Y para 3 asnos, y aun para 300, fuera bastante. Yo me confío de vuestra merced. Déjeme, iré a ensillar a Rocinante y aparéjese vuestra merced a echarme su bendición, que luego pienso partirme sin ver las sandeces que vuestra merced ha de hacer, que yo diré que le vi hacer tantas que no quiera más. Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester ansí, quiero, digo, que me veas en cueros y hacer 1 o 2 docenas de locuras. Las haré en menos de media hora, porque habiéndolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieres añadir. Y asegúrote que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer. Por amor de Dios, señor mío, que no vea yo en cueros a vuestra merced, que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar. Y tengo tal la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio, que no estoy para meterme en nuevos lloros.
Y si es que vuestra merced gusta de que yo le vea algunas locuras, hágalas vestido, breves, y las que le vinieren más a cuento. Cuanto más que para mí no era el menester nada de eso. Y como ya tengo dicho, fuera a ahorrar el camino de mi vuelta, que ha de ser con las nuevas que vuestra merced desea y merece. Y si no, aparéjese la señora Dulcinea, que si no responde como es razón, voto hago solene a quien puedo, que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago a coces y a bofetones. Porque ¿dónde se ha de sufrir que un caballero andante tan famoso como vuestra merced se vuelva loco sin qué ni para qué por una... No me lo haga decir la señora, porque por Dios que despotrique y lo eche todo a 12, aunque nunca se venda. Bonico soy yo para eso. Mal me conoce. Pues a fe que si me conociese, que me ayunase. A fe, Sancho, que a lo que parece que no estás tú más cuerdo que yo. No estoy tan loco, mas estoy más colérico. Pero dejando esto aparte, ¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo vuelvo? ¿Ha de salir al camino a quitárselo a los pastores? No te dé pena ese cuidado, porque aunque tuviera, no comiera otra cosa que las hierbas y frutos que este prado y estos árboles me dieren, que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes. Adiós, pues. Pero, ¿sabe vuestra merced qué temo? Que no tengo de acertar a volver a este lugar donde agora le dejo, según está de escondido. Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme de estos contornos y aún tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos por ver si te descubro cuando vuelvas. Cuanto más que lo más acertado será, para que no me hierres si te pierdas, que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay y las vayas poniendo de trecho en trecho hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, a imitación del hilo del laberinto de Teseo. Así lo haré. Y cortando algunas, pidió la bendición a su señor, y no sin muchas lágrimas de entrambos, se despidió de él. Y subiendo sobre Rocinante, a quien Don Quijote encomendó mucho y que mirase por él como por su propia persona, se puso en camino del llano, esparciendo de trecho a trecho los ramos de la retama, como su amo se lo había aconsejado. Y así se fue, aunque todavía le importunaba a Don Quijote que le viese siquiera hacer 2 locuras. Mas no hubo andado 100 pasos cuando volvió y dijo: Digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien, que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced. No te lo decía yo. Espérate, Sancho, que en un credo las haré. Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego sin más ni más dio 2 zapatetas en el aire y 2 tumbas, la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Y así le dejaremos ir su camino hasta la vuelta, que fue breve. Y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas, de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado
sin haberse jamás resuelto en ello, y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o a Amadís en las malencónicas. Y hablando entre sí mismo, decía: si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¡qué maravilla! Pues al fin era encantado y no le podía matar nadie, si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la punta del pie. Y él traía siempre los zapatos con 7 suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roncesvalles. Pero dejando en él lo de la valentía una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de 2 siestas con Medoro, un morillo de cabellos erizados y paje de Agramante. Y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi Dulcinea del Toboso, osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, ansí como él es en su mismo traje, y que se está hoy como su madre la parió. Y haríale agravio manifiesto si, imaginando otra cosa de ella, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, se retiró a la Peña Pobre en compañía de un ermitaño, y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios, hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad. Y si esto es verdad como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo agora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno, ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana? Viva la memoria de Amadís y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo, que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas. Y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, básteme, como ya he dicho, estar ausente de ella. Ea pues, manos a la obra. Venid a mi memoria cosas de Amadís y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo que más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios. Pero, ¿qué haré de Rosario que no le tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y dióle 11 ñudos, el uno más gordo que los demás. Y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1.000.000 de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza y algunos
en alabanza de Dulcinea. Mas los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen. Árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis tan altos, verdes y tantas. Si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde. Tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote. Aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas halla el triste desventuras. Hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole al cogote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote que si en nombrando a Dulcinea no decía también del Toboso, no se podría entender la copla. Y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero, como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio ni enteros más de estas 3 coplas. En esto, y en sospirar, y en llamar a los faunos y sílvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmida eco que le respondiesen, consolasen y escuchasen, se entretenía, y en buscar algunas hierbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía, que si como tardó 3 días, tardara 3 semanas, el caballero de la triste figura quedara tan desfigurado que no le conociera la madre que le parió. Y será bien dejalle envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba por los aires, y no quiso entrar dentro, aunque llegó ahora que lo pudiera y debiera hacer por ser la de comer y llevar en deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no. Y estando en esto, salieron de la venta 2 personas que luego le conocieron, y dijo el uno al otro: Dígame, señor licenciado, aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero. Sí es, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Y conociéronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros, los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él, y el cura le llamó por su nombre, diciéndole: Amigo Sancho Panza, ¿dónde queda vuestro amo? Conociólos luego Sancho Panza, y determinó de encubrir el lugar y la suerte donde y cómo su amo se quedaba,
y así les respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía. No, Sancho Panza. Si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad, que nos habéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena. No hay para qué conmigo amenazas. Yo no soy hombre de robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura, o Dios que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego, de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase. A lo cual le dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta agora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro, y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más, se echó entrambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas. Y luego, apriesa y sin cesar, se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual por el cura y el barbero, le dijeron que qué le había sucedido, que tan mal se paraba. ¿Qué me ha de suceder? Sino el haber perdido de una mano a otra en un estante 3 pollinos, que cada uno era como un castillo. ¿Cómo es eso? He perdido el libro de memoria donde venía la carta para Dulcinea y una cédula firmada de mi señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese 3 pollinos de 4 o 5 que estaban en casa. Y con esto les contó la pérdida del rucio. Consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros de memoria jamás se acetaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho y dijo que como aquello fuese ansí, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. Decidla, Sancho, pues, que después la trasladaremos. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie, y ya sobre otro, unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de grandísimo rato: Por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda. Aunque en el principio decía alta y sobajada señora. No diría sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Así es. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía, el llego y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa. Y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí escurriendo, hasta que acababa en vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho, y le pidieron que dijese la carta otras 2 veces, para que ellos en sí mismo la tomasen de memoria para trasladalla a su tiempo. Tornóla a decir Sancho otras 3 veces, y otras tantas volvió a decir otros 3000 disparates. Tras esto, contó a sí mismo las cosas de su amo,
pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta, en la cual rehusaba entrar. Dijo también cómo su señor, en trayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a serlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo, y que en siéndolo, le había de casar a él, porque ya sería viudo, que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin ínsulos ni ínsulas, que ya no las quería. Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que, pues no le dañaba nada la conciencia, mejor era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades. Y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor, que cosa contingente y muy agible era venir con el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispo, o otra dignidad equivalente. Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber agora qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos. Suelen les dar algún beneficio simple o curato o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar que se suele estimar en otro tanto. Para eso será menester que el escudero no se ha casado y que sepa ayudar a misa por lo menos. Y si esto es así, desdichado de yo que soy casado y no sé la primera letra del ABC, ¿qué será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes? No tengáis pena, Sancho amigo, que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil a causa de que él es más valiente que estudiante. Así me ha parecido a mí, aunque sé decir que para todo tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro Señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto y lo haréis como buen cristiano. Mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden, cómo sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo, y para pensar el modo que hemos de tener y para comer, que ya es hora, será bien nos entremos en esta venta.